Estoy segura que Nicolás no ha entrado. Estoy segura y públicamente lo digo aquí con esto grabado, que Nicolás no ha entrado por estar viendo el hijo de puta partido. Estoy segura. Nicolás por fin apareció. Pero ya estábamos hablando mal de Nicolás. Pero mi hijo, Toca así para que llegue. parece mañana. ¿Qué estaban diciendo? A ver. Yo lo voy a decir y lo voy a sostener públicamente. Esperen tantito, vea Nicolás. Yo dije que usted no había entrado acá por estar viendo el hijo de puchica partido y quedó grabado, ¿no? Porque estaba segura que era por eso. Sí tiene razón. Lo sabía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a todas las personas que se conectan a esta nueva entrega de este podcast Maltratando el Tiempo. Hoy con temas de hechicería, de magia, de brujería, los temas que vamos a tratar el día de hoy, en el cual hablaremos sobre diversas cosas que tienen que ver con estos temas, y vamos a comenzar contando algunas historias. Así que a comenzar. Vale. Primero de todo quisiera comentar que comúnmente se confunde la hechicería con la brujería, y hay una pequeña diferencia, o muy grande tal vez, y es que la brujería radica en sí en el control espiritual de que se tenga para realizar acciones, y la hechicería radica en sí en un medio, ya sean los hechizos, los conjuros, etcétera. Comúnmente se asocia la brujería a las mujeres porque representan el pecado y la maldad, y la hechicería hacia los hombres porque en tiempos de antaño se acostumbraba que el estudio era solo de un privilegio para estos, y ellos tenían el privilegio de estudiar estas artes. Después de esta como aclaración, podríamos contar una historia interesante que tengan mis compañeros. Yo quiero decir algo, y es que pues al decir que representamos maldad, pues no me siento representada. Yo diría que representamos más bien rebeldía, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos por lo que se nos catalogaba como brujas antes. Bueno, digo no porque soy mujer, ¿no? Pero el punto es que es eso, es más rebeldía que maldad. Yo estaba refiriéndome a cómo en la historia se relata Sí, entiendo. lo que se liga a eso, porque hay por lo mismo de brujería y siempre está ligado a las mujeres. Sí, es ¿Sí verdad. me entiendes? Sí. Y es más que eso, no es por discriminar ni nada, es por decir lo que está escrito ya. Entonces solamente aclaremos que eso es historia, y la historia pues no se puede cambiar, ¿no? Si de pronto la sociedad de antes era más machista que la de ahora, eso no se puede cambiar. Y así, Claro, en efecto, pues es que es la realidad, ¿no? sociedad O de sea, antes con lo que dicen. era más primitiva, eso es imposible de cambiar, aunque no nos guste cómo hayan actuado. Aún así hay que recordarle. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué se liga de esta manera a las mujeres con la brujería? Porque es algo que aún perdura, ¿no? Es Sí, algo que como ya, lo dije ya- anteriormente, pues se liga como por esa maldad que tienen de nacimiento, y más que todo por eso. Y por eso mismo se diferencia la brujería de la hechicería en eso, en que la brujería pues es algo nato. Pues O sí, sea, pero depende. O sea, es que la Diría. brujería se habla como desde la mujer por lo de Adán, ¿no? Sí, la Adán y Eva. Y pues también Ajá. tiene pues un ámbito griego, pues ya que en la antigua Grecia pues se extendía la magia como solo a las mujeres, solo destinaba como los auges romanos encargados de la actividad a las mujeres. Como por ejemplo, ustedes saben de dónde proviene la palabra circo, de Circe, del brebaje que utilizaba una mujer que se llamaba Ulises. Y pues que en los textos antiguos la brujería se utilizaba solo en las mujeres, y pues era como los, por decirlo así, los que mandaban ellos ahí, acudían a las mujeres para todo manifestar. Sí, es que claro, claramente pues la sociedad de antes era más primitiva, y podemos ver como en el ejemplo de Escocia, en donde si alguien tenía 3 pezones, la mayoría pues mujeres, se decía que era una bruja, ya que con uno de estos 3 pezones amamantaba al diablo. O también a los pelirrojos, ¿no? También se los acusaba de brujería. Entonces
es como representar o volver a contar lo que está escrito en la historia, no marginar ahora. Es interesante aún así saber estas cosas porque pues para eso está este podcast, para entretener y para informar. Sí, obvio. Y además que desde la Edad Media creo que comienzan como a darse, hay más auge, pues digamos, de la hechicería y de la brujería. Incluso las películas y algunos libros nos muestran que en esa Edad Media es en donde se comienzan a relatar, digamos, hechos mágicos fuera de lo común, de lo que se conoce. Y textos que son muy entretenidos además de eso. Entonces, según lo que dicen ustedes, yo creo que entonces los reyes o las personas al mando en ese tiempo le daban el poder a las mujeres de realizar actos de brujería y no a los hombres. Porque los hombres supongo que tenían que ser o hidalgos o caballeros o quién sabe, o qué opinan. Sí, es que Pues, es muy interesante porque, perdón, dale. porque pues como la sociedad percibe lo maligno, como decía Carolina en los comentarios, le echaban la culpa de todas las brujas. Y pues ahora no es como hace cientos de años que se idealizaba, pues ahora se idealiza a las brujas como viejitas de 70 80 años que tienen arrugas por doquier y pues son malvadas y se les ve en el rostro, ¿no? Eh, en ese tiempo era más, se las idealizaba como jóvenes doncellas y bonitas además, pues que eran las que en su mayoría eran acusadas de esto. Y se hizo muy común por la iglesia acusarlas, ¿no? De herejía y luego ya de por sí de brujería. Por ejemplo, un caso de Alice Geteller, que fue la primera bruja, pues, entre comillas, porque fue la primera bruja condenada realmente por esto, por una acusación de brujería que vino desde un obispo. Entonces, sí se tiene como la imagen de las brujas que cambia a través de los años. Es interesante eso. Yo quiero resaltar algo que dijo Nicolás, y es que durante la Edad Media hubo como el auge, ¿no? De esto de la brujería y todo esto, y que pues eran bastante atacadas y perseguidas por la iglesia y todo esto. Pero entonces aquí yo quiero hacer como una pregunta, y es si de verdad era brujería como tal, o si era más bien manipulación, porque como ustedes saben, pues siempre se ha querido como denigrar la imagen, ¿no? De las mujeres. Entonces puede que sea esto, como hacerlas ver mal y meter la política del miedo, por decirlo así, y, y así generar ese rechazo, como lo que pasaba con esto de los medios y de que decían que las mujeres engañaban a los esposos soldados y eso que leímos que días, pues puede que pasara lo mismo en cuestión de lo de las brujas, porque como las mujeres querían siempre como rebelarse un poco y decir como no, pues nos están reprimiendo, entonces las que salían a hablar eran brujas. No sé qué opinan. Pues es que yo creo que pues eso también está ligado como al tema del machismo, por lo de que decía, creo que era Oliver al principio, de que antes pues digamos el acceso a la educación era únicamente para los hombres. Entonces, cualquier tipo de conocimiento que tuviera la mujer que no se basara como en cuidar a los niños y hacer el aseo, pues lo tomaban a mal. Entonces, digamos, por ejemplo, el tema de las plantas medicinales, que incluso pues ahorita lo vemos, ¿no? O sea, son los remedios de la abuela, que son como cosas naturales que pues igual ayudan. Pues como ese tipo de conocimientos eran como mal visto y eso era lo que se tachaba como de brujería. Sí, pero además de eso, creo que ver mal la brujería, digamos que estigmatizarla, yo creo que una institución que influyó mucho en eso fue obviamente la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica, recordemos que también tiene su auge muy marcado en la Edad Media, justo en esa época,
Y entonces todos sabemos que la Iglesia Católica siempre ha sido demasiado radical. Entonces, obvio, De hecho, obvio, ellos tienen sus creencias y ya la brujería, desde ese punto de vista, está mal. O sea, es algo que está mal, que va en contra de las reglas de la Biblia y de la Iglesia. a mí me parece muy interesante ya que de hecho la Iglesia Católica tenía permitida la brujería en base a algunos parámetros. Cosas como, pues, hacer cosas con la brujería, por ejemplo, que se trataran de cosas que afectaran el futuro o que afectaran a los demás, era algo que no estaba permitido, pero en sí, antes no estaba totalmente prohibida la brujería y no se la estigmatizaba totalmente. Fue ya como en los arbores de esa Edad Media del 1100, 1200, 1300 que ya empezaron a hacerse esas acusaciones y verlo como un mal hacia la misma sociedad. Sí, incluso yo creo que antes a la gente le gustaba, ¿no? O sea, digamos que en la edad antigua, yo creo que sí, la gente lo buscaba, además de eso, a estas personas, a los visionarios, pues, a las personas que podían, digamos que ver el futuro, eh, a las personas que podían brindarte alguna información fuera de lo terrenal, a las personas que pudieran hacer hechizos o conjuros o bueno, etcétera. Entonces yo creo que sí, es en esta época en la que se empieza como a estigmatizar, a ver de una forma mala y obviamente después de Cristo aún más lo que hacían las personas. Pero yo me pregunto si la brujería es una condición también, digamos que no natural, sino que si fue creada por el hombre o si Dios le dio alguna capacidad o poder especial a algunas personas para poder prever eso. Entonces, no sé, quiero que me opinen al respecto. Esperen, ya respondemos la pregunta de Nicolás, pero entonces Carolina haga su intervención y ahí vemos. Sí, lo que pasa es que, mira, lo que pasaba con el tema de la estigmatización de la brujería es que la iglesia antes no reconocía que existiera. O sea, no me acuerdo cuál papa fue, pero pues alguno de esos papas de la antigüedad, como que sacó un comunicado, es que no sé cómo se llama eso, pero pues digámoslo así, ¿no? Como un Bula comunicado. papal, ¿Un qué? bula papal. Bueno, eso, como reconociendo la existencia de la brujería y condenándola. Entonces, eso fue lo que hizo como que se empezara a estigmatizar y a ver como algo malo, cuando antes, pues como decía Nico, como que pues la gente lo buscaba y cosas así, pero la iglesia como tal, o sea, como el poder que es el Papa en la iglesia, no reconocía la brujería. Entonces cuando se pasó a reconocer y a condenar en la iglesia fue que empezaron como todo este tipo de persecuciones y de cosas. Y también pues que antes, pues también por digamos que el avance científico no era tanto, pues como decía antes, de todo le echaban la culpa a las brujas. Entonces digamos, si el bebé nacía muerto, pues como no tenían una explicación científica para decir, pues lo que pasa es que, por ejemplo, se asfixió con el cordón umbilical porque se enredó y pues nació muerto, entonces le echaban la culpa a la bruja, que la bruja le había echado un hechizo a la mujer y por eso era que el bebé había nacido muerto, o que los cultivos no prosperaban, entonces pues no sabían por qué era, no tenían como una razón científica, entonces le echaban la culpa a las brujas, que eran las brujas que echaban un hechizo y por eso era que no prosperaban los cultivos o todo ese tipo de cosas como por falta de conocimiento. Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo de, digamos que siempre la magia y la hechicería, etcétera, se ha visto ligada como a demonios y todo esto, y es la historia, más o menos la historia del mago Merlín, que pues yo creo que todos la hemos escuchado, de pronto hemos leído algo al respecto, porque Merlín, digamos que ha marcado ha marcado
un aspecto importante de esto, de este género literario, ¿no? Que es como el mágico. Eh, pero según pues según algunas leyendas, Merlín fue engendrado por un demonio o pues un espíritu de estos malignos que se unió con una monja. Entonces, si ven que desde ahí ya se comienza como a... Y sin embargo, Merlín en la leyenda era un mago tremendo, ¿no? Que ayudó al rey Arturo en muchas cosas. Entonces quería como poner ese ejemplo y pues si pueden ya respóndanme la cuestión. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La pregunta era que si sienten o creen que Dios tiene algo que ver con la brujería o si es netamente del hombre. Si era esa Sí, pregunta, ¿verdad, Nicolás? sí, pero quiero agregar algo más y es que solo el hecho de creer, o sea, sí, solo el hecho de creer en que Dios creó al mundo de la manera para mí es un hecho y un acto, digamos que podría decirse mágico, ¿no? Diciéndolo románticamente. Entonces, por esto mismo quiero también que me respondan. Pues sí, pero viéndolo desde el mito de la creación, porque realmente es un mito, ya que pues mucha lógica no tiene porque antes de Adán y Eva ya había humanos en el mundo y los dinosaurios y bla bla bla. Viéndolo desde el mito de la creación, porque también lo de la brujería es como lo dijo Carolina, era una explicación, la explicación fácil, porque no tenían nada más con que explicar todas las desgracias que sucedían. Pues podríamos decir que sí, por lo mismo del pecado con el que nace desde esa idea, ¿no? Desde esa idea que las mujeres nacen con el pecado y pues tienen como la maldad desde nacimiento en sí. Y pues lo de la hechicería, no sé si es idea mía realmente o si es algo objetivo, pero se lo ve más como algo del dominio de la naturaleza y de los elementos en sí, más como algo que sea demoníaco, aunque con lo de Merlín ya me entré esa duda un poco, entonces si alguien podría aclararme ese punto de si la hechicería también se relaciona con algo demoníaco o no. Pues no sabría, pero de pronto, ¿no? Porque, pues con qué más netamente magia, es que no sé, es una pregunta muy difícil, porque pues se supone que hay magia negra, magia blanca, entonces yo digo que esa relación que siempre hay entre cielo, infierno, blanco, negro, pues tendría algo que ver con la respuesta. Tengo una Quiero- pregunta al respecto, Ajá. porque bueno, estamos hablando de que la brujería solo es practicada por las mujeres porque tienen el pecado adentro, no sé qué. Jodas, Carolina. Y, y que la hechicería ya es cosas de lo... No es mi culpa, es de cable cauca. Ay, cómo fue que dijiste? ¿Qué término fue el que usaste con hechicería? De que era como los conjuros. Eso, los conjuros. Entonces, ¿cuál es la diferencia real? Pues, o sea, se ¿Entre supone qué? que la brujería también es conjuros, ¿no? No, la brujería no utiliza conjuros, la brujería utiliza el poder como espiritual de la mujer de la maldad. Yo los conjuros Ok. Quiero, los uno con la Pues, magia. No sé. sí soy. quiero hacer Sí, una también. pregunta, Oliver. Ay, espérate que yo quería decir algo y es acerca de eso. Lo que pasa es que dicen que hay brujas, ¿no? Pero y entonces los magos, porque yo digo que tiene que estar relacionada la brujería con la magia. Claro, Pues de los pronto. De magos eso son sí no sé. brujos. Quiero, Los magos quiero son brujos. hacer una pregunta a Oliver. Déjenme hacerme la pregunta, Oliver, por Pues favor. hágala, hijo. Pues es que no dejan, Mucho. Hágala, triple hijo. como siempre ustedes nunca me dejan hablar. Yo quiero saber, Oliver, ¿de dónde sacaste eso? Porque yo nunca lo había escuchado. Pues de páginas, si puedes investigar, verás, ya te digo las fuentes. Wikipedia, eso es Wikipedia. Ya te las mando. O sea, quiero saber de dónde sacaste como esa diferencia, porque por lo menos, Te las pues mando. actualmente, no sé, Ya te las mando. no sé antiguamente, la verdad, pero actualmente, por ejemplo, pues lo que yo les hablaba
acerca de la Wicca, pues digamos que los wiccanos se definen como brujos y brujas y ellos practican hechizos y conjuros, pero este tipo de hechizos y conjuros, pues digamos, no tiene nada que ver como con el estigma del cristianismo. De hecho, ellos ni Mira, siquiera lo saqué creen en el cielo y en el infierno. de tres fuentes. De un libro que se llama The Burning Time, de una página web que se llama eh, Escuela Británica, que habla sobre eso, que es como un blog, y de otro libro que no recuerdo el nombre, pero ahorita te lo digo. No, sí, entiendo que lo sacaste pues de alguna fuente, pero, o sea, quiero saber como el porqué de eso, o sea, como por qué la brujería está como, no Ligada sé a cómo que, explicarme. ligada, Sí, o sea, como, ¿por qué se dice eso? Es que no sé cómo explicarme. que la brujería se liga solo a que, al poder espiritual. Ujú, como a la maldad, si no me equivoco, habías dicho. Sí, por lo que te dije, por lo del que se relacionaba en sí. O sea, antes se relacionaba la mujer con la maldad y por eso. Además de, pues, lo del mito de la creación que mencioné antes, que la mujer tiene el pecado original y bla, bla, bla. Y eso también afecta. Y por eso, como que lo de las brujas que adoraban pues al demonio era más como un pacto que hacían con él, pero no como conjuros. Yo quiero hacer un comentario y es, si pillan, si pillan, eh, Sí, pilla. ¡Y pilla mi si perro! pillan Sí, mi sí, ya perro. soy yo. Su cucha sabe coser. Si pillan que las brujas, o sea, ligadas a las mujeres, eh, eran malas, ¿no? Son malas. Y incluso las leyendas nos cuentan que las quemaban. Y por el contrario, los magos, que pues prácticamente son la misma mierda, perdón por la palabra, eh, no se los veía como malos en las historias, en las leyendas, sino que eran magos, pues, que ayudaban a los reyes o a los, etcétera. O sea, esa es Parce, yo siempre amo Así los la, aportes así de las, Nicolás. Ese es el punto al que quería llegar. Pues cuando asociaban a las mujeres con lo de que tienen el mal por dentro y esas vainas que son pura manipulación y ya, pues yo siento, ¿no? marica, sí, pero, pues, ¿qué te digo? Es lo que dicen y es lo que dijeran y no se puede cambiar. Sí, pero sí se puede aclarar que no está bien. Depende. No sabemos qué está bien y qué no está mal, pero pues todo eso, ni siquiera sabemos si eso como que esté bien o esté mal, la verdad. Yo no sé si la brujería sería algo malo, la verdad. claro, es que todo es muy subjetivo, ¿no? Es- Sí, Cuando uno se pone a analizarlo es muy subjetivo, sino que uno siempre crece con los conceptos que ve y que le enseña a todo el mundo y uno asocia y más cuando vos creces en una religión católica como la católica, que para mí es la más radical de todas. Sí, pero ¿saben qué nos olvidamos? Como de iniciar con la pregunta que es importante y es como que si creen, o sea, ustedes cada uno si creen o no creen, pero díganme una razón aparente para creer. sí, Quiero porque hacer. ¿Va a hablar o hablo yo? Hable Mañungarra. Ah, este güey puta madre. Así me tienen en WhatsApp mal parido. Lo odio. O sea, ¿hasta qué punto llega como la hechicería o la brujería? Se me ha hecho como la magia, porque hay iglesias adventistas que te leen el futuro. Hay iglesias que te leen como se llama la profecía. Y más que todo la hace una iglesia cristiana, que no me acuerdo cómo se llama. Creo No, que yo tengo una experiencia, bueno, no una experiencia, pues mi familia, pero ojalá sí. mi familia no vea esto. Pero ahorita Y la pues, cuento. y pues yo tengo amigos que van a esa iglesia y me han no contado sé, que les dicen la verdad, marico. O sea, ¿qué les pasa? es que, no sé, como que Claro. ahora todo está muy por las ramas, muy, no sé, ahora todo es como mezclado, entonces Yo, no tendría como Sí, una... es que es complejo. O sea, por lo menos en mi caso a mí me llama la atención, pero pues a mí me llama la atención la Wicca, ¿no? Pero digamos que no estoy 100% segura de que
O sea, no es como que crean eso, solamente es como que me llama la atención. Ya tendría que como investigarlo más y como entrar como a ese mundo para saber si creo o no. Es como, pues es complejo, no es como una religión, o sea, es Caro, una ¿y qué es la creencia y pues Wicca? Perdón. la Wicca es digamos, es como una religión que practican, pues es actual, ¿no? Es actualmente donde se practica pues la brujería, pero no es, pues digamos, como o sea, no es lo que uno cree que es, ¿me entendés? Es neopagana y pues tiene diferentes ramas, pero en general ellos creen como en el equilibrio, como en estar en armonía con la naturaleza, como en el poder de la mente, del espíritu, de las hierbas. Pues obviamente como que todo suena muy bonito, así como pues, por ejemplo, si uno define el catolicismo, pues también suena como muy bonito. Pues como todas las religiones, cuando uno las define como textualmente, pues uno dice, uff, chévere, ¿no? Pero pues a la hora de la práctica ya es otra cosa. Entonces, pues por ejemplo, tendría uno como que adentrarse en ese tipo de cosas y ya saber cómo, pues, cómo funciona realmente. Parce, yo creo que deberíamos como empezar a contar historias porque esto sí es demasiado Sí. subjetivo. Sí, Demasiado. sí, yo quería pasar a eso, que empecemos a contar si alguno de ustedes ha tenido alguna Entonces, vez pues nos oído puedes algo. contar la experiencia que tuviste, Valentín. Porque es que si seguimos así podemos Sí, ir a un ya ámbito inicio. sociológico y empezamos a hablar de la religión, de la mente, del Luego nos cuerpo, de la terminamos marihuana, insultando. Sí, eso es otro. Vamos a filosofiar aquí, ¿no? y luego empieza a silenciar a Filosofía. Carolina, marica, entonces no. Bueno, entonces Dale, habla. les voy a Yo contar la los odio, experiencia. los odio, los Valentina, odio. cuéntanos la No, historia. lo peor. Nunca me dejan hablar. ¿Quieres hablar? ¿Quieres decir algo? No más, sino No, mano, pero usted con internet todo picho. pasión que dice que Sí, sí, la gente que No, mire sí, este sí. podcast, que comente si le parece que Carolina se estresa mucho. Sí. Marica, sí, cuando se estrese solo se le... Demasiado. Cuando se estresa es fastidiosa, marica. Cuando o se sea, estrese la silencia la próxima porque se estresa estresada nosotros la también. Sí, porque Cuando marica se uno estresa, ya media el podcast y Carolina... Oye, ¿Qué te pasa? hablando temas se serios de Carolina. hiperventila, parce. Hablando temas Bueno, serios de Carolina. entonces- Carolina se estresa, nos estresa a todos. Bueno, parce, ¿va a decir algo? nunca me silencio y nunca me dejan hablar. Cállate. No era que quisiera decir nada. simplemente el comentario. Bueno, Sebastián le está silenciando. ya, que déjate silenciar. Y si Bueno, no quiero, no. ahora los interrumpo, hijo de puta. Bueno, entonces, la experiencia que les iba a contar no es propia, me la contaron. Mi tía me la contó. Bueno, entonces resulta que ella fue a una iglesia. No, ¿puedo mencionar la iglesia o mejor no la digo? Pues tampoco es que nos vamos a mandar, ¿no? Dale. No Si la digas, no la digas. Usa Pues, un nombre artístico. Bueno, es una iglesia que... Coloca la iglesia. Parce, la esa iglesia la divina conoce poca gente porque contemporánea. ha habido muchos escándalos y es cosas así de que les leen pues cartas y cosas así. El punto es que mi tía una vez fue a una de estas iglesias y cuando le tocó como su turno, es que eso me lo contó hace tiempo y ya ni me acuerdo muy bien, pero el punto es que cuando le tocó su turno le predijeron como cosas y entre esas cosas le dijeron que mi primo iba a tener un accidente y que iba a quedar como mutilado. Obviamente no en estas palabras porque no me acuerdo cómo se lo dijo, pero eso fue lo que pues le dijeron allá. Y pues obviamente mi tía quedó súper nerviosa y así, y pues eso sí pasó. Y en este momento mi primo no tiene una pierna porque él era militar. Entonces pues pisó una mina y tal. El punto es que pues las personas de esa iglesia se lo dijeron antes de que pasara. Entonces pues sí es como bien impresionante el hecho de que te puedan decir que te va a pasar. Ah, y sí tengo una experiencia, si quieren la cuento ya o la cuento más tarde. Cuéntela. Hágale que Pero tengo una experiencia propia. Hágale, goronea. Hágale que ya silenciamos a la Carolina. vaya bajando el celuco de todo lo que tenga encima.
marica. Bueno, tengo una experiencia propia, y es que cuando tenía más o menos 16 años, estaba en décimo en el colegio, yo tenía una amiga que era una hija adoptiva. Entonces esto puede ser interesante porque miren, se supone que, digamos, si fuera por jerarquía o por generación en generación, bueno, uno entiende que por sangre o vínculos así, familiares, se puede pasar, digamos, estos poderes, porque no existen poderes, pero pues digámoslo así. La cosa es que mi amiga era adoptada y ella, la familia es del Putumayo. Aquí conocemos que pues la región del Putumayo es bien hechicera, pues son comunidades indígenas, entonces como que son así como más... Muy ancestral. Eso, muchas gracias. Entonces, lo que pasa es que mi amiga, siendo adoptada y todo, ella adquirió uno de estos poderes. Y ella pues me lo había contado, éramos 3 amigas, ella y otra más. Y pues un día nos dijo que sí, que ella sabía leer la mano y los ojos, pero que la mano le parecía un poco más... No me acuerdo cómo fue que me lo dijo, pero sí me dijo que traía como mala suerte si eras una persona pequeña. Y yo para ese tiempo tenía 16. Y me dijo que era mejor los ojos porque como que lo de la mano te traía mala suerte. Bueno, yo no entendía en ese momento y ahora tampoco. El punto es que sí me les dio los ojos y el ejercicio era básicamente sentarme enfrente de ella y que me mirara a los ojos mientras me decía cosas que me iban a pasar. Y me dijo que sí, unas 4 cosas que fueron ciertas, todas 4. Entonces, pues, me dijo, no fueron ciertas todas 4, una no. Ella me dijo que yo iba a perder el año XD y casi lo pierdo. No cuente eso, porque es que si cuenta yo es mala suerte. Ay, la verdad ya lo he contado muchas veces. Con razones que estamos perdiendo contexto. Por eso es que No, está fue más madre, sana. con razón. Pero miren, igual les voy a contar porque la verdad yo no creo como en que sea demasiado. El punto es que me dijo que alguien iba a quedar embarazada y yo dije, pues imposible porque ustedes saben que obviamente no. Pues yo no, en mi caso. Entonces yo dije, marica, pues yo no. Será mi hermana y yo, no, porque obviamente, hubiera sido demasiado difícil en ese momento. El punto es que mi prima quedó embarazada y yo, fue real. Me dijo lo de perder el año y yo le dije, pero ¿lo puedo solucionar? Yo me acuerdo, ¿no? Y ella me dijo que sí, Bueno, el punto es que yo le dije que sí lo podía solucionar y me dijo que sí. Y pues sí gané el año. Me dijo otro par de cosas que ya ni me acuerdo. Sí. Me dijo hasta como... Me describió a una persona con la cual yo iba como a tener algo un tiempito más adelante y ahora pues después de haber estado con esa persona que me acuerdo fue su descripción tal cual y ya esa es mi experiencia. Y el año pasado nos volvimos a reencontrar y yo le dije que si podíamos hacer lo mismo y me dijo que no porque tiene una hija chiquita, tiene como 1 año y pues que ya no podía hacerlo por la niña porque le traía como malas cosas y así. Y ya, esa es la experiencia. Yo quiero saber, Sebastián, de dónde saca que era mala suerte contarlo. Es un mito. Tengo amigos que también, y amigas que han leído la mano, y tengo una pues conocida que lee todo eso y es hechicera. Dice que uno nunca debe contar como decir las profecías, o pues decirlo así como las estas porque atrae mala suerte, porque puede cambiar el destino y el futuro. O sea, por ejemplo, si te dicen algo que, pues no sé, supongamos que yo te lo la mano a Nicolás y te digo, en 5 años va a tener una esposa. O sea, si le contás a alguien, o no sé, puede que cambie el futuro, puede que cambie eso, y todo el futuro, como si toda tu trayectoria puede cambiar, solo por contar esas profecías. Pero sin necesidad de contarlo. Es que mira, sin necesidad de contarlo, cambia. O sea, ella ve como... no sé cómo va el rumbo de las cosas, digamos, en este momento, pero pues es que uno cambia de decisión todo el tiempo, uno cambia, pues uno está en constante cambio, por decirlo así. ¿Y qué tal que tu destino sea que hayas cambiado de decisión? O sea, es que el destino es muy loco. Pues por algo gané el año, ella me dijo que lo iba a perder, y yo le metí durísimo a ese último periodo y lo gané. ¿Y qué tal que sea la universidad? Ay, cállese, en la universidad no se pierde el año. Además, mi prima ya quedó embarazada, o sea, todo lo que ella me dijo ya pasó. Siguiente historia, eso estuvo bien interesante. ¿Quién tiene más? Yo les quiero contar una pequeña historia. Yo tengo una tía que va a la iglesia, que no voy a nombrarla por derechos de autor. Y pues yo les comentaba pues lo de la profecía.
es muy loco y pues mi tía nunca me cuenta eso. O sea, me cuenta cómo es eso, pero nunca me cuenta lo que le dicen porque pues lo que les decía. Pero es en una iglesia, cristiana. O sea, se te acercan y te leen en el oído cosas que pueden suceder. Y pues mi tía nunca me ha dicho, pero sí me ha dicho que sí le ha pasado. Y pues yo me pongo a preguntar, o sea, de que, o sea, la persona que es capaz de leerla es capaz de ver el futuro por un don o por una simple superstición, o sea. Pero esa superstición es tan grande que se cumple, o sea, es muy loco porque está hablando de, como, se puede decirlo así, como un tipo de adivinanza a través de Dios, o sea, no tendría chiste que se hable de magia con Dios, algo, ¿sí me entienden? Pero es que no se supone que todo está escrito según la religión. No porque, o sea, si todo estuviera escrito, el libre albedrío que según nos dio Dios, pues desde la religión católica, sería totalmente una farsa, si todo está escrito. Ajá. Es que hay muchas contradicciones. Oigan, les quería mencionar algo, y es que pues yo todavía hablo con la niña, ¿no? Si quieren, la traigo. No mentiras, pero ella sí me No, sí, contó, deberíamos ella hacer me algo contó bien. varias Parce, experiencias. Así como hoy yo que sé que nunca la invitamos. sabían que, Dice, mil likes y la traemos. oigan, Si esto llega, es que hoy que salí con ya saben con quién, me contó una historia de eso, como que de que conoció a una bruja y una historia bien interesante, pero me parecería mejor que la conté yo, si es que algún día invitamos a gente para que cuente, a unas 5 personas. si esto llega a 100 likes, Si esto llega a un like, Estamos pidiendo mucho. me pelo. Si llega a 50 likes, comenzamos a invitar gente. Bien, es que miren, ya tenemos ideas. Tenemos una compañera indígena y otras sorpresitas. No, mentiras, pero sí. Se vienen cosas Bueno, grandes. grande. Bueno, yo quiero contar mi historia. Y es que yo por eso siento una confusión con este tema de la lectura de la mano y toda esta vaina. Soy un poco crédulo, digamos que, o sea, mejor dicho, no creo mucho en esto por la experiencia que tengo. Y es que yo una vez lo hice. Una vez pagué para que me leyeran la mano en una casa de una señora. Y entonces la señora me dijo desvistas. Era lectura del ¿No? Y entonces ya tan la mano de una, ¿no? Y la señora comenzó a hablar de cosas, más primero analizó un poco el pasado. Después se fue un poco al presente y cuando ya comenzó con el futuro, pues obviamente esa gente a uno lo trama de una manera increíble, uno se queda ahí expectante esperando a ver qué es lo que va a decir, qué sigue, entonces Mira, uno ahí y en el sentido de eso es como, sí, es una estafa. Deberías buscar a alguien, un conocido, un amigo que haga eso porque sabes que no te va a mentir y no lo está haciendo por el simple hecho de ser el trabajo de él y el comercio de él. Porque sí pasa que eso es un tipo de estafa y te dicen como cosas muy ambiguas, como que alguien te va a traicionar. Bueno, entonces sí es algo como muy ambiguo. Entonces, pues sí, en ese caso sí sería como una estafa y algo que no sucedería en específico. claro, claro, Es Deberías pero como buscar mira, como cosas a un como muy, amigo ajá, muy es ambiguo. como, o sea, es lo que dice Oliver, o sea, yo he visto, he escuchado amigos que van, que por ejemplo, una gran decepción viene en un futuro, o sea, ¿cuántas decepciones uno tiene en la vida? O sea, mi decepción fue sacarme 200 en el IFEX. Sí, sí, dicen cosas claro, como muy generales, como muy amplias que sí, pueden como caber en muchos aspectos. Entonces, pues, como lo que dice Sebastián, como que vi una gran decepción. No, pues yo me decepciono todos los días. O sea, a mí me da decepción que se me da el internet todos los días. Me decepciono todos los días. claro, pero mira que a mucha gente la traman porque yo fui debido a que unos amigos ya habían ido antes
y ellos quedaron pues súper tramadísimos con eso porque que sí, que unas cosas se les habían vuelto realidad, que esto y lo otro, y la señora era muy recomendada, la verdad, por bastante gente. Entonces, al encontrarme con esa situación, o sea, no eran cosas como tan ambiguas, porque sí, o sea, intentar engañar a la gente con parla es más fácil, o no, de pronto es hasta más difícil, pero hay que tener cierto poder de la palabra. Pero en cambio esta señora no, esta señora analizaba, pensaba, luego le decía cosas a uno. Y en fin, cuando salí, yo salí como con una energía diferente de allá, o sea, me sentía raro, ¿no? Y todo lo que me dijo se me quedó en la cabeza durante bastante tiempo. Sí, Yo pues esperando a que algo se volviera realidad, se volvió realidad algo, pero fue pura coincidencia. Entonces, de ahí en adelante, o sea, nada de lo que me dijo pues fue sí, una realidad. no pueden ser cosas tan amplias, obviamente, porque la gente se daría cuenta, pero entonces, hay que tener en cuenta que ellas son como expertas en ese ámbito, ¿no? En como decir cosas que sean un poco específicas, pero aún así queden un margen de error muy pequeño para que ellas como que las recomienden y bla, bla, bla. Y lo que hace eso Es que también mira es como que te subes, o sea, lo que hace eso, al no ser tan específico, es como que te sugestiona a ti mismo a actuar de una manera que te lleve a ese mismo hecho. algo así iba a decir, o sea, como que también pues hay personas que juegan como con la psicología pues digamos como de sus clientes. Entonces, pues dependiendo como de cómo estás mirando, de tus gestos, del lenguaje corporal, como que también ellos se van dando como pistas de qué es lo que te pueden decir y cosas que digamos pueden caer como en tu forma de ser o en lo que te puede llegar a pasar, pero por cómo eres, o sea, como por la psicología y también que como que te psicosean para que cualquier cosa que te pase tú digas, ay, sí, esto me lo dijo ella y pues, o sea, creas que sí, pero pues al final no. Claro, pero yéndonos a ese punto, entonces hay mucha farsa, mucho farsante. Digamos que actualmente uno no podría saber entonces quién sí es de Y verdad padre, es y quién que no. eh, la veracidad de esas predicciones es como la veracidad de las peleas de la WWE. Uno no puede confiarse. O como lo que dice Valentina, lo del horóscopo que dice, O lo de las literalmente, vitaminas del un gran frutín. amor volverá a tu vida. Como, Sí, ¿no han visto que hay gente que es bien horoscopera. creyente? No, y que Tipo de son como, ay, Capricornio. típico de Tauro, y uno como, ay, ya, amor, tranquila. Pero, o sea, en serio, ¿cómo que quedarte a ser Leo? Yo soy Leo. Y normal, reposo. No, yo soy Escorpio, Con pero razón ese quisiera pelo. ser Leo algún Yo día. siempre jodo diciendo que es que los escorpios son los peores. Sí, sabes. Ah, mentira, no sé. O sea, Sí, me soy- parece pendejo porque, tipo, pues tu personalidad no la puede determinar como un signo. ¿Cómo va a ser eso? O no sé, pero bueno, la astrología es otro tema. Entonces, está bien, podríamos Sí, contar sí, con... pero también tiene que ver, sino que es algo que toca investigar Ya bien. nos fuimos muy por las ramas. Historias de brujería, o de hechicería. Así de huesos de gatos y esas cosas. ah, sí, de los entierros y de estas vainas, y eso tiene que funcionar, pues no sé, yo considero. Por ejemplo, No sé, yo yo tengo ya una soy que la suficiente, conté el otro día, pero no la he sí. contado acá. Yo tengo una historia que la conté el otro día y no la he contado acá. La puedo contar si no alguien que... Sí, obvio, hágale, Vale. Sí, sí. claro, cuente. Em, pues esto pasó en un municipio como de Nariño, al cual se le arraigan estas costumbres de la brujería, la hechicería, bla, bla, bla. Y resulta que, pues vamos a ponerle un nombre artístico al hombre, eh, Pablo. El man era experto en eso de espiritismo y tales, y en sanar como esos maleficios que se hacían en el mismo pueblo. Resulta que a él le llegó un caso de una señora que le arrendaba a unas mujeres de una tienda
las cuales pues no le pagaban y bla, bla, bla. Resulta que ella se peleó con ellas por eso mismo, porque no le pagaban. Y ellas eran famosas o se rumoraba que practicaban eso, la brujería, la hechicería, tales. A los pocos días le empezaron a suceder como cosas extrañas, de que le mecían durísimo la cama por las noches y no le dejaban dormir, y de que hacía con la ropa rasgada y esto. Pues esta señora fue donde el man, donde Pablo, y le contó eso, y él inmediatamente supo que tenía que hacer. Le dijo que pues le habían hecho un maleficio, tenía que encontrar como 3 botellas que estaban llenas como de una especie de humo negro, y cada botella contenía un ojo de cuervo. Entonces, pues para romper el edificio tenían que llegar y encontrar esas botellas y liberar el humo. Luego, pues lograron encontrar una botella como en un cuarto antiguo de una especie de gruta o de adoración. Encontraron la otra, porque eran 2 de 3, a la orilla como de un río, pero pues lamentablemente nunca encontraron la última. Y esa señora falleció porque se le empezaron a descomponer los ojos. Parce, pues qué fuerte historia. Pero por ahí una vez me contaron también que pues hacían unas vainas ahí bien extrañas, porque hacen unas mezclas súper raras, que tierra de cementerio y vainas así, como para que la gente se empiece a enfermar así hasta que se muera, o pues lo de los apegos hacia las personas, ¿Sabes qué? o separar No, personas. yo he pensado en eso, y yo ahorita me doy cuenta que no es en sí las cosas, sino la energía de esas cosas. Y la energía de esas cosas mezclada es lo que le da poder como al hechizo en sí. Confirmo que creo lo mismo. Muy loco. Es la intención, ¿no? Es como la energía de la intención de la persona que hace la vaina. Y por eso también, hablando de, pues saliéndome un poquito del tema, también eso de que la palabra tiene poder y que la ley de la atracción y esas vainas son como por esa misma línea, ¿no? Como de la intención y las energías. Sí, yo creo que a los seres humanos nos gusta sugestionarnos por naturaleza. ¿Alguien tiene alguna historia más que quiera contar? Voy a contar una última historia, entonces. Sí, Pues, bien. cuenta la última y cerramos. Bien. También es de mi amiga esta chica de allá. El punto es que, ¿por qué digo tanto eso? Ay, bueno, la cosa. Ella nos contó que una vez estábamos, es que miren, como les dije antes, éramos 3. Entonces, una vez estábamos 2 y ella no estaba. Estábamos en la casa de mi otra amiga. Entonces, pasó una situación que pues no voy a contar porque es como algo personal de mi otra amiga. Entonces, bueno, pasó esta situación y como les digo, ella no estaba, pero en el momento en que nos vimos con ella nuevamente, ella nos contó tal cual la situación como si hubiera estado ahí. Entonces ahí nos contó que podía desdoblarse y como ir a lugares a los que quisiera. Pues en ese tiempo me obsesioné, pues no me obsesioné, pero sí me interesé resto por lo de desdoblarse, pero tengo insomnio como desde los 13 y pues no puedo porque nunca estoy como en ese punto de entre dormida. Pero pues ella sí podía y no sé si todavía pueda, pero pues nos contaba varias cosas, como que podía ver, digamos, para dónde se iba el papá, que si la tía estaba haciendo tal cosa y las tías también eran brujas, entonces pues era bien loco lo que nos contaba. Pero creo que ya no está viviendo en Popayán, pero de todas maneras sí hablo con ella, o sea, igual podemos hacer un meet si quieren, pues tocaría preguntarle. Obvio. Y una meta de 50 likes para atraer gente. 50 likes y traemos a la niña. Luego me insulta por andar contando maricas. Y si llega alguien, tuvimos un video donde se desdobla. Un título bien amarillista toca, breve. No, y El también sensacionalismo, hay que sacar lo que aprendimos con el la propia vida. sensacionalismo al extremo, siendo amarillismo.
Pero bueno, yo creo que con esto ya nos despedimos. Con Ok, esto damos por terminada. Y con eso terminado finalizamos programa. esta jornada de Belfegor, su programa de actividad paranormal favorita. Y espérenos en una nueva emisión todos los jueves a esta misma hora por este mismo medio y con esta misma gente de mierda.